Gracias, Alfredo. Por favor, me avisa si se ve mi pantalla. Me parece que sí, ¿no? Sí se puede ver. Buenas tardes con todos los presentes. Darles la bienvenida a esta nueva capacitación de la Meta 5 del PI 2022. Y bueno, vamos a proceder con la siguiente presentación que corresponde a los procedimientos para la aplicación en campo del cuestionario de servicio de disposición sanitaria discretas y o sistemas de alcantarillado sanitario. Entonces voy a poner en vibrador el celular para poder iniciar. Listo. Dicho esta presentación, vamos a pasar a la siguiente PPT. Esto corresponde a la actividad número 3 de identificación del servicio de disposición discretas y o sistemas de alcantarillado. Entonces, en esta presentación quisiera a todos los participantes que están atentos puedan de repente en el transcurso de la exposición poder anotar sus preguntas y Alfredo, si me apoyas poniendo el link de las preguntas para que pueda en el camino ustedes hacer las consultas y se les pueda absolver durante la etapa que corresponde a las consultas a responder las preguntas que ustedes hagan, ¿ok? Entonces pasamos. ¿Cuál es el objetivo general de esta actividad número 3? Porque recuerden que ya hemos pasado la actividad número 1, una de las subactividades ya cumplió su plazo el 28 de febrero, y de ahí se nos vienen las otras subactividades de la actividad 1 y luego la actividad 2, y después corresponde la actividad 3. Esta actividad 3 que es medular en este proceso, ya que el año pasado también, ustedes ya aparte de los responsables de ATM que siguen desde el año pasado, han tenido esta experiencia, digamos que ha sido el talón de Aquiles de algunos ATMs que han venido muy bien trabajando y en esta actividad se detuvieron y cometieron algunos errores como cualquier responsable de ATM, que en esta ocasión esperemos que se supere, ¿ok? El objetivo general de esta actividad es identificar el tipo y estado del sistema de disposición sanitaria discretas y o alcantarillado sanitario como información importante para la toma de decisiones de los 3 niveles de gobierno en el marco del PPIS 0083 y mediante intervenciones de mantenimiento en un corto o mediano plazo permita garantizar un servicio de saneamiento digno, de calidad y sostenibles a las familias del ámbito rural. Este objetivo en realidad va alineado a los objetivos del sector y también en el marco del PPI 0083, una de sus actividades corresponde a lo que es mantenimiento en disposición sanitaria discreta. Se entienden que algunos no han asignado presupuesto en esa actividad. Sin embargo, los que han asignado, pues empieza una tarea para poder hacer una evaluación de todos los componentes de estos sistemas de disposición sanitaria discretas y permita de esta manera abordar el estado situacional de ellos, ¿ok? Con las disculpas del caso por lo muy externo. Entonces, pasemos a lo que nos dice cuáles son las etapas de esta actividad. Lo primero que tienen que conocer es la importancia de gestionar la calidad del servicio del sistema de disposición sanitaria discretas y o alcantarillado sanitario, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a gestionar durante todo el desarrollo de esta actividad? Vamos a tener 3 etapas claves, ¿no? La primera, que es la identificación, es donde yo me voy como responsable de ATM, irme a la guía, verificar el anexo, ver mi valla, ¿no es cierto? Y ahí pueda determinar también qué sistemas voy a seleccionar, qué centros poblados, perdón. Asimismo, vas a ir al aplicativo DATAS y vas a verificar, ¿no es cierto?, qué centros poblados vas a seleccionar antes de empezar tu trabajo de intervención en campo. Entonces, lo primero es la identificación, ¿ok? Luego vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Tú tienes que verificar y vas a seleccionar el centro poblado que vas a trabajar en esta actividad número 3. Luego tienes una segunda etapa y esta segunda etapa corresponde netamente a un trabajo de campo. En este trabajo de campo recogerás la información en todo lo concerniente a la disposición sanitaria discretas o también al alcantarillado sanitario. Va a depender del tipo de sistema que cuente tu centro poblado. Entonces,
en la medida en la cual tú vayas trabajando estas etapas, es importante que veas ese paso a paso para que no se te escape nada y tengas que regresar nuevamente al distrito a tener que llevar algo de información que se te pasó o algún instrumento de recojo de información que no lo tuviste en el momento. ¿Cuál es la intención del trabajo de campo? Hacer una verificación casa por casa, ¿ok? Asimismo, vamos a tener un tercer momento, una tercera etapa, en el cual tú ya recogiste la información de campo, ahora ¿dónde vas? Al trabajo de gabinete y vas a registrar toda la información que encontraste en campo. ¿A dónde? Al aplicativo DATAS, que es tu instrumento de gestión. Este instrumento de gestión, que tiene un momento de antes, un momento de durante y después, tú tienes que actualizarlo siempre. Por eso es que esas acciones que tú vas a hacer, en el cual identificas, recoges información y registras, es toda una gestión de lo que estás realizando para mejorar los servicios de disposición sanitaria discretas y o alcantarillado sanitario. Es muy parecido a lo que trabajas en agua, solo que esta vez vamos a trabajar en lo que son sistemas de discretas, ¿no? Entonces, importante que esa información que recoges de campo vaya al registro en el aplicativo DATAS. ¿Perfecto? Entonces, vamos con la primera etapa, que es identificación y selección de los centros poblados a seleccionar. Entonces, ¿qué significa esta etapa? Significa que él o la responsable del área técnica municipal, ¿no?, deberá de verificar en el aplicativo del DATAS los centros poblados que faltan registrar el diagnóstico del módulo 5 del aplicativo. ¿Qué significa ello? Significa que tú ya tuviste una etapa anterior, que fue el año pasado. Tal vez en esa etapa, en ese momento, no recogiste información del 100% de los centros poblados porque tu valla, tu cantidad era menor a la cantidad de centros poblados que tú tenías en realidad. Claro que algunos barrieron con todos los centros poblados para asegurarse, pero otros tomaron en cuenta lo que le decía la guía y decidieron tomar solo la valla que le estipulaba en la guía. Entonces, tú vas ahora a verificar si realmente te quedan centros poblados, cuántos levantaste el año pasado, ¿ok? Entonces, luego vas a proceder a realizar un listado de los centros poblados que cuentan con servicio de agua en el ámbito rural y los ordenarás teniendo en cuenta los siguientes criterios. El primer criterio que te está pidiendo en toda esta selección es que tenga agua, ¿ok? Entonces, eso es, digamos, un criterio único. Es que sí debe tener agua sí o sí para la selección, pero viene el otro criterio que va a sumarse al que tenga agua, que es lo siguiente. Primer criterio, los vas a seleccionar aquellos centros poblados que se esté realizando monitoreo de cloro residual, en el entendido que son aquellas que estás trabajando en la actividad número 4. Cuentan con agua y vas a aprovechar a seleccionar ellas, pero primero me voy a dar cuenta si estas tienen disposición sanitaria discretas o alcantarillado sanitario. Si veo que tienen, estoy clorando, tienen agua, la coloco en el primer lugar, es la primera que voy a seleccionar. ¿Ok? Todavía me quedan centros poblados. Ahora me tengo que dar cuenta como segundo criterio es que estén en estado bueno o regular. Claro, primero va a ser en estado bueno y luego también los puedes seleccionar a los que estén en estado regular, ¿no es cierto? Pero ambos deben de contar con equipo de cloración. Y ambos deben de tener sistema de disposición sanitaria discretas o alcantarillado sanitario. Asimismo, vas a seleccionar los que estén en estado regular, pero ahí no te dice si tiene o no tiene equipo de cloración. Simplemente que estén en estado regular y que tengan disposición sanitaria discretas o alcantarillado. Esos son los criterios por los cuales tú vas a ir ordenando. Seguimos. ¿Qué nos dice lo siguiente? Nos dice, como cuarto criterio, igual, que tenga agua, pero miren lo que nos dice acá. El año pasado no pasó esto. Por eso es que ahora te digo que los sistemas en estado incompleto y colapsado, ahora sí podrás seleccionarlos y registrarlos en el DATAS. Entonces ahora me dicen, sí, ingeniera, sí puedes utilizarlo. La diferencia es que estas también tienen que contar con disposición sanitaria discretas o alcantarillado sanitario. Entonces, ahí, ojo con eso. Ahora, el otro criterio, porque puede que algunos con eso ya cumplió su valla,
pero aquellos que de repente no tienen ninguna de las casuísticas anteriores o tienen una y el resto se puede dar en cualquiera de estos casos, vamos a darlo por orden de prelación. Seguimos con el número 5, en el cual nos dice que pueden estar también en estado colapsado, pero que debe de tener disposición sanitaria discreta o alcantarillado sanitario. Entonces, esos son los criterios que tú vas a ir seleccionando. El otro criterio es, mira, qué interesante, acá también viene los que ya no tienen disposición sanitaria discretas, pero vas a seguir colocando estos criterios por orden de prelación. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Primero, como lo decía en el anterior, que deben ser sistemas de agua que mínimamente los estés clorando y que tengan equipos de cloración, ¿no? Luego me dice que no es necesario que tenga disposición sanitaria discretas o alcantarillado sanitario. En la séptima orden de prelación me dice que puede estar en estado bueno y que tiene equipo de cloración y no tenga disposición sanitaria discretas o alcantarillado. También me dice que puede estar en estado regular, pero también debe tener equipo de cloración y que no tenga disposición sanitaria discreta. Asimismo, vamos a pasar en la otra orden de prelación, que es la octava, donde me dice que puede estar en estado regular sin disposición sanitaria discretas. Puede estar en estado incompleto, en estado colapsado, ¿no es cierto?, sin disposición sanitaria discreta. ¿Ok? Entonces, pero acá viene un punto importante, ¿no es cierto? Me dice que puede tener centros poblados con redes de conexiones de agua y colapsado, sin disposición sanitaria discretas o sin alcantarillado sanitario. En conclusión, pueden entrar todos los centros poblados, pero el requisito principal es que tengan agua, ¿ok? Entonces, habiendo dicho eso, te voy a recordar que ahora tú puedes seleccionar y registrar los centros poblados sin disposición sanitaria discreta, siempre en cuando ya no tengas más centros poblados con disposición sanitaria discretas o alcantarillado por elegir, ¿ok? Si ya te quedaste sin disposición sanitaria discretas, con centros poblados que tengan ese servicio y tu valla te sigue mandando más, vas a coger los que no tienen. Y por ese orden de prelación. Y eso ha sido el error en algunos que participaron el año pasado, que no, los criterios eran diferentes y ellos optaron por empezar, ponte del número 10 en vez de empezar por tu orden de prelación. Esta es tu orden de prelación y tú vas a ir achurando las que ya no corresponden o entran a este grupo y vas a pasar al siguiente criterio de priorización, ¿ok? Entonces, teniendo claro ello, vamos a pasar a la selección de los centros poblados a intervenir. Al igual como tú has seleccionado en esta actividad número 1, pero tu indicador es sistema, ahora en la actividad número 3 tú vas a seleccionar centro poblado y tu indicador va a ser centro poblado. Entonces, recuerda que estos centros poblados a intervenir los vas a seleccionar según el orden de prelación que ya te lo enseñé, ¿no es cierto? Y esto asegura que la sumatoria de las viviendas habitadas, porque mi indicador es centro poblado con viviendas habitadas, ¿no es cierto?, de los que tú seleccionaste sumen al menos la valla mínima de acuerdo a la información registrada en el DATAS e inicias con los centros poblados que no cuenten con información en el módulo 5, tal como te dije. Si tengo 10 centros poblados, 5 intervienen el año pasado, estos 5 los voy a seleccionar con este criterio de priorización y veo si me cumplen las 400 y si no me cumple iré seleccionando los que me quedan por elegir. Y si ello implica coger los del año pasado, los cogerás y los actualizarás. Ahora, ¿cuál es tu valla mínima? Mi valla mínima son 400 viviendas habitadas, ¿ok? Recuerda eso. Asimismo, recuerda que si en el 2021 registraste información en el módulo 5 al 100%, esta vez no es que digas, ya no tengo que hacer nada, porque ya registré el año pasado. No, este año lo que vas a tener que hacer es actualizar la información, verificar. Supongamos que tú fuiste, pero no pasaste la meta, porque justamente en la actividad 3 te equivocaste, las coordenadas, tu croquis, tu información estuvo mal trabajada en campo o de pronto no colgaste todos tus medios verificables, vas a tener que hacer una actualización porque de pronto en un año han podido pasar cosas que han cambiado. De pronto ya hay más viviendas o hay menos. Eso puede haber sucedido en el tiempo en el que tú ya no te has apersonado a hacer esta actividad. ¿Ok? Si en los centros poblados seleccionados del distrito existe menor número de viviendas considerando la valla mínima, debes verificar y registrar
al 100% de las viviendas. Lógico, vamos a tener esos casos. Casos en el cual, si mi distrito tiene 5 centros poblados y con los 5 no llego a la valla de las 400 viviendas, te quedarás con lo que habiendo priorizado todo con los criterios de priorización y ya no tienes más centros poblados, te vas a quedar con esa cantidad registrada, así sume 300 o 399. Lo importante es que tú seleccionaste todas, ¿ok? Pero lógico, las que tienen agua, no me selecciones las que no tienen agua, porque ya me pasó el año pasado también en la evaluación, he podido ver pocos distritos, ¿ah? Muy poquitos, 1 o 2 por ahí que seleccionaron centros poblados sin agua. Entonces, ojo con eso, cuidado con eso, ¿ya? Pasemos. Recuerda también, importante en esta fase de identificación, que tienes que coordinar con las autoridades comunales, consejo directivo, JAS, fiscal, teniente gobernador y agente municipal y otros. ¿Para qué? Para que tú puedas, primero, informar el objetivo de la visita a las viviendas y verificar la VSI o conexión domiciliaria. Importante ello, porque muchas veces el ATM se va sin coordinar y no encuentra nadie en la zona. Y no encuentra nadie en las casas. Y luego la información que ustedes nos transmiten es que no me dejan entrar. Cuando a veces sucede es que no has coordinado de manera previa. Es por eso que ahora en la guía es un requisito principal, ¿no? El que tú tengas que coordinar para poder hacer un buen trabajo en campo. Otra acción que tienes que hacer es programar de manera concertada la fecha para la visita a las viviendas. No te impongas, no digas, ¿sabes qué? Yo voy a ir el lunes y tienen que estar todos. Si no van todos, no los voy a poder registrar. No, tú tienes que preguntarle cuándo disponen, cuándo pueden, cuándo está toda la comunidad ahí, junta, en sus casas, para que no te falte ninguna vivienda en recoger la información. Recuerda que la información que tú vas a registrar en el DATAS es una información veraz, transparente y que se ajusta a la realidad en campo. No queremos ir como evaluadores a la zona y nos damos cuenta que en la casa número 10 donde vivía Anita, resulta que no vive nadie, o al revés, en la casa 10 donde pusiste casa sin habitar, sí vive una persona. Entonces, esos criterios van a servir para que nosotros podamos monitorear en campo y luego, a la hora que tú vayamos a evaluar, nos veamos de que realmente el trabajo ha sido concertado y bien coordinado, para que no tengas esas dificultades, ¿ok? Otro punto es de no contar con el plano, porque tú vas a ir, lógico, con una información previa. Vas a ver tu aplicativo DATAS, vas a mirar si el proyecto cuántos años tiene de construido. Si ves que tiene 2, 3 años, le pedirás al área de infraestructura que te dé los planos, que te dé el expediente. Pero si ves que tiene 20, 30 años, pues vas a tener que trabajar in situ un croquis para poder elaborar y recoger toda la información in situ, ¿ok? Eso es importante también, que tengas que coordinarlo con las autoridades porque ellos conocen más qué personas viven ahí, quiénes están perennes, ¿ok? Asegurar también el acompañamiento de las autoridades para los días de verificación en cada una de las viviendas e instituciones. ¿Por qué te tienen que acompañar? Porque son los que te van a firmar y visar el trabajo que has realizado en campo. Y repito, esta actividad la tienes que hacer en campo, no en gabinete, en campo. Segunda etapa, recojo de información en campo, ¿ok? Voy a tratar de correr porque el tiempo es corto, pero no quiero que se me pase nada porque después ustedes están con la duda. Quisiera resaltar que hay más inscritos y hay pocos los que han ingresado. Alfredo, te pido ahí tu apoyo para que les hagas recordar que hoy día es el taller, ¿ok? Entonces, asimismo, con la participación de las autoridades en base a lo programado y en coordinación previa, ¿no es cierto?, con estas autoridades, el equipo del área técnica municipal debe realizar la verificación de cada una de las edificaciones. Ustedes saben bien que edificaciones son viviendas, locales, instituciones, organizaciones, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Uno, es que primero debes de tener tus equipos de protección, ¿no es cierto?, frente al COVID-19 y tienes que cumplir estos protocolos sanitarios para que no puedas exponer a las autoridades y a la población. Esto es un requisito fundamental. No me pueden ir a campo sin tener estos CPP. ¿Ok? Número 2, tienes que llevar todos tus instrumentos de recojo de información, ¿no es cierto? Porque basta que no lleves tu GPS, ya no puedes hacer nada. No te vas a inventar en campo cuál es la coordenada. Y eso es un caso que está pasando, porque de aquí que viene mi colega Miriam a explicarles los hallazgos, se van a quedar perplejos de lo que ha encontrado en campo. Entonces,
Es importante que lleves el GPS y sobre todo que este GPS esté en buen estado, que esté bien, que esté funcionando bien, que esté calibrado para que te marque los puntos correctos. Si necesitas una capacitación previa, puedes coordinar con tu equipo de infraestructura para que te ayude con ello, pero también tenemos a un equipo que siempre está atento y apoyando estas actividades, que son los funcionarios de la Dirección Regional de Vivienda. A ellos también les puedes llamar y pedirles esta asesoría. ¿Ok? Lleva tu winch, que es fundamental, tu cámara fotográfica para evidenciar tus fotos. Y algo que no te debe faltar son tus cuestionarios. ¿Ok? Si no tienes cuestionario, no vas a poder realizar el levantamiento de información de campo. Tienes que llevar tu lapicero rojo, lo necesario para que recojas en campo esta información. Para la verificación de las viviendas deberás tener en cuenta los siguientes aspectos. Miren, aquí estamos haciendo solamente un esquema pequeño de lo que es un recojo de información, cómo vas a empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué te dice? Primero debes iniciar por la primera vivienda viniendo del reservorio o la primera edificación. ¿Qué pasa si en mi reservorio que está en la cota tal y más aguas abajo encuentro una casa? Voy a recoger y la voy a empezar a enumerar la primera casita después del reservorio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tengo una vivienda por encima del reservorio, ¿no? Vas a tener que también levantar la información. La diferencia es que vas a tener que indicar si esta casa cuenta o no cuenta con agua, porque se entiende que al estar por encima del reservorio, pues tiene el riesgo de no contar con este servicio de agua. Entonces, después, ¿qué es lo que de repente no se trabajó in situ en campo? Es enumerar las viviendas físicamente, no necesariamente en el padrón, no solo en el padrón, también físicamente, enumerarlas de manera correlativa, para que la ingeniera Yanet cuando vaya, vea la casa, vea el padrón, vea los croquis y ve que todo coincide, ¿ok? Entonces, se tiene que enumerar estas viviendas en físico y también en el padrón. Verifica todas las viviendas y locales de instituciones, organizaciones, sin excepción, ojo, sin excepción. Previamente verificado los centros poblados en el DATAS, asegúrate de llevar suficientes formatos del módulo 5 y fichas en el instructivo de disposición sanitaria excreta o alcantarillado sanitario. Si tú quieres saber qué cantidad de cuestionarios vas a llevar, recuerda que en identificación se te pidió que entres al DATAS y veas la cantidad de viviendas que tienen. ¿Y dónde lo encuentras? En el módulo 1, en la pregunta 100, la cantidad de viviendas habitadas, ¿no? Entonces, de aquí lo vamos a ver también para que ustedes lo entiendan mejor. Pasamos, y ¿qué es lo que nos dice como nota? Al culminar la verificación se deberá elaborar un croquis o plano final donde se identifique el número de viviendas y locales, instituciones, organizaciones con su numeración. Mira, con su numeración, que debe ser coherente con el padrón de viviendas. Entonces, todo tiene que coincidir. Te damos también unas recomendaciones para la elaboración del croquis, que sí es importantísimo, es que tú elabores un croquis, un plano, que puede ser con estas coordenadas de recojo de información, lo puedes trabajar en el AutoCAD, en el ArcGIS, o en en el QGIS, en alguna programita sencillo que puedas vaciar todas las coordenadas y te arroje un croquis ya con las viviendas identificadas, ¿no? Lo importante que debe tener este centro poblado es el nombre del centro poblado, el código vigeo, ¿no es cierto?, el número de viviendas y locales, instituciones públicas, organizaciones con su respectiva numeración. Para ello debes ver el anexo 10. Sin embargo, más que el anexo 10, quiero que veas el esquema que te vamos a presentar para que lo tengas en cuenta, ¿no? Esta debe ser coherente con el padrón de viviendas que corresponde. En el croquis debe estar todos los componentes principales del sistema de agua y de la disposición sanitaria de excretas, ¿ok? Entonces, este recojo de información, tú vas a tener en cuenta que tiene que cumplir, vas a tener en cuenta los siguientes casos, ¿no es cierto? De acuerdo a los criterios de priorización, puedes presentar cualquiera de estos casos a la hora que vayas al campo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos tiene que decir en este caso número 1? Nos está hablando de un centro poblado con alcantarillado sanitario, solo con alcantarillado sanitario, nada más. Cuando yo tengo este caso, debo aplicar las siguientes fichas y eso lo tienes que tener claro, ¿no? Claro que cuando vayas al aplicativo DATAS también ahí te dice cuáles fichas debes utilizar, pero este esquema te va a ayudar a identificar el tipo de ficha que o cuestionario que vas a aplicar. Primero, tu padrón de viviendas clave.
porque tu croquis, tu padrón de viviendas, y de ahí tienes que aplicar la ficha del módulo 5.5 y tienes que aplicar la ficha del módulo 5.6, que es conexión intradomiciliaria. Recoges toda la información y lo baseas en el aplicativo DATAS. Solo cuando es alcantarillado aplicas estas fichas, solo cuando es alcantarillado, ¿ok? ¿Qué pasa ya si nosotros tenemos el mixto o solamente unidad básica de saneamiento o disposición discretas nada más? En este caso, cuando solo tienes disposición sanitaria discretas, igual vas a trabajar la ficha módulo 5 porque esta te sistematiza la información, pero tu padrón que vas a trabajar de viviendas es el número 1, no el número 2. Asimismo, la ficha de módulo no va a ser la 5.5 ni la 5.6, va a ser la 5.1, la 5.2, la 5.3, la 5.4, ¿no es cierto? Son las que tú vas a elegir. VS con hoyo seco ventilado, VS con compostera de doble cámara, VS de, esta que se aplica en la selva, ¿no es cierto? También de zona inundable, VS en zona inundable y VS con tanque séptico mejorado, ¿no? Claro que la zona inundable se me va porque no estamos, casi no tenemos estos casos acá, ¿ok? Y todo eso lo aplicas en el aplicativo, lo registras, perdón, en el aplicativo DATAS. Asimismo, puedes tener un mixto. ¿Qué significa un mixto? Centros poblados con sistema de disposición sanitaria discretas y también con servicio de alcantarillado sanitario. Entonces, tienes un mixto. Si tienes ese mixto, también vas a aplicar un mixto en tus fichas. Vas a aplicar el padrón de viviendas número 2, te va a sistematizar a la ficha del módulo 5 y vas a aplicar tu ficha del módulo 5 para aquellas que son 5.1 al 4, para aquellas que son disposición sanitaria discretas, o sea, VS, y la 5.6 para las que son alcantarillado porque es conexión intradomiciliaria, ¿ok? Y tu ficha módulo 5.5 que básicamente es levantar información del alcantarillado sanitario. Todo ello lo registras en el aplicativo DATAS. Y como último caso vas a tener aquellas que no tienen disposición sanitaria discretas, porque recuerda que como criterio de selección te dimos también para los que no tienen disposición sanitaria discreta. Y para ellas, indistintamente en qué estado se encuentre el sistema de agua, vas a trabajar tu padrón de viviendas, ¿no? ¿No es cierto? El número 1. Ese vas a utilizar. Listo, entonces ya tienes, tú ahora lo que vas a hacer es ver qué caso te corresponde y según el caso que te corresponde vas a trabajar pues tu croquis, ¿no es cierto? Entonces pasamos y ¿qué nos dice? Ay, disculpen aquí. Bueno, vamos a conocer lo que es cada una de estas tecnologías. Hemos hablado, por ejemplo, de los tipos de fichas que vas a aplicar en tu cuestionario, pero estas fichas están vinculadas básicamente a la tecnología. Cuando nosotros hablamos de disposición sanitaria discreta, señores, por favor, presten atención. El sistema de disposición sanitaria discretas son servicios de tratamiento individual, o sea, no es colectivo, es individual. ¿Qué significa? Que cada familia va a hacer uso de este servicio y el tratamiento es exclusivamente para esa vivienda, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice en el tema en la tecnología de hoyo seco ventilado? ¿Ya? ¿Qué nos está hablando? Nos dice, por ejemplo, que esta tecnología de hoyo seco ventilado va a tener su tubería de ventilación, va a tener su taza especial, va a tener una losa, va a tener una caseta, ¿te das cuenta? Entonces, acá la disposición de excretas, en este caso la acumulación de todas las excretas y la orina, básicamente se va a un hoyo excavado. Si ustedes pueden ver, aquí podemos ver un hoyo excavado en el cual aquí caen las heces y la orina, ¿no? También tiene una taza especial que es desmontable. Cuando tú quieres reubicar este pozo a otro lugar, desmontas la taza y la reubicas donde quieran nuevamente ubicar a este tipo de UVS, ¿no? El material usualmente es prefabricado, puede ser calamina, puede ser de madera, pero en algunos casos vas a encontrar de ladrillo, que sí suele suceder. Pero usualmente lo hacen de prefabricado porque se traslada. O sea, la idea de este hoyo seco ventilado es que se traslada cuando este hoyo se colmata o ya cumplió su uso, o sea, su vida útil, entonces vas a tener que reubicar. Entonces, para ello,
la estructura pues es fácilmente transportable, ¿no? Entonces, acá permite también una adecuada ventilación. Bueno, el uso va a depender mucho del tipo de mantenimiento que le des, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta ello, porque a veces nos confundimos los pozos ciegos o las letrinas que están de repente con caseta no tienen caseta, sino tienen tela, cortinas, plástico, malla, pero no tiene básicamente la estructura que debería de tener. Entonces, si no tiene tubería de ventilación, si no tiene una taza adecuada, no es un hoyo seco ventilado. Luego vamos a pasar a la siguiente, que es la compostera de doble cámara, ¿no? Este es otro tipo de VS que la vamos a calificar 5.2 en el cuestionario, de aquí lo vamos a ver. Aquí también tienes, por ejemplo, doble cámara. Voy a tratar de marcarla, ¿no? Si ustedes pueden ver, aquí podemos tener dos cámaras, ¿no es cierto?, en las cuales se usan alternadamente para facilitar el secado de las heces, ¿no? Tenemos una escalerita porque se utiliza en zonas que no son permeables, que tienen problemas con filtraciones, entonces se utiliza este tipo de estructura, ¿no? En este ambiente que puedes observar, pues tienes todo inodoro, urinario, tienes tu lavadero, ¿no es cierto? Tienes la tubería de ventilación, la malla mosquetera, tienes la caseta, tienes los accesorios completos y cumple la condición para calificarla como VS compostera, ¿no es cierto? Estas excretas que son tratadas adecuadamente, algunos lo utilizan hasta para mejorar los suelos, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, esta orina suele irse, pues, como especie de un bidoncito en el cual, pues, esto va a evacuarse de repente a una zona donde puede ser reutilizada, ¿no? Esto no sé si lo tengamos en Lima, pero es importante conocerlo, ¿ok? Pasemos a la siguiente. Ahí podemos ver acá en la caseta de baño, por ejemplo, podemos ver al lavadero, la caja de registro. En este caso, perdón, es el tanque séptico mejorado. Para el tanque séptico mejorado, ¿no es cierto?, es como un sistema de tipo que es conocido como arrastre hidráulico, ¿no? En este tipo de sistema de arrastre hidráulico podemos ver que los líquidos y los sólidos van a un tratamiento especial, ¿no? Un tratamiento primario que va aquí como un tanque de biodigestor, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos observar que esta vivienda y este servicio tiene un tratamiento antes de ser evacuado. Por ejemplo, aquí pasa los líquidos o ya la orina y las heces tratadas a un pozo de percolación, ¿no? Usualmente este tipo de servicio sí está fabricado se construye con material ya de concreto, ¿no? Con bloquetas de ladrillo, ¿no? Porque la estructura no va a ser movible, va a quedar fija. Lo que puedes tú hacer mantenimiento son a estos dos estructuras que sí requieren un mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, está reconocida en la norma IS 020, entonces es técnicamente aplicable este tipo de tecnología, ¿no? Y como podemos ver aquí, nos va a separar la parte líquida de la sólida, ¿no es cierto? Y es un tratamiento que funciona y que no te da mal olor, ¿no? Como puedes ver, en el pozo de percolación recibe las aguas tratadas por el biodigestor, está cubierto de tierra y en su interior tiene grava y arena que hacen de filtro, ¿no? Entonces, este biodigestor, que es el protagonista de este tratamiento, pues permite la digestión de las excretas y su transformación en líquido. Eso es importante, ¿no? Entonces, hay que identificar bien cuándo podemos llamar VS de tanque séptico mejorado, ¿no? Acá podemos ver el water, podemos ver el lavadero, la caseta. Es reconocerlo así para calificarlo a la hora que tú vayas a la vivienda y te tomes la molestia de revisarlo. Puede ser que en tu cuestionario, de pronto, sí ellos de frente hayan ido a un solo tratamiento, ¿no? En el cuestionario lo que vas a hacer es simplemente decir que no tiene el tanque séptico, pero sí tiene el pozo de infiltración. Eso es lo que tienes que calificar y en observaciones resaltan, ¿no? Que no tiene, pero sí tiene la caseta, tiene su inodoro, tiene su techo, su tubería de ventilación, cumple con todas las condiciones, ¿ok? Pasemos a la siguiente que me habla. Bueno, en este caso ya estamos hablando de plantas de tratamiento de aguas residuales
que acá en la zona de Lima yo lo veo, digamos, casi no he visto este tipo de tratamiento, que son lagunas de estabilización, lagunas facultativas, ¿no? Que usualmente se usan para poblaciones mayores. Sin embargo, se considera aquí porque este cuestionario se aplica a nivel nacional. Este es un tipo de tratamiento también, ¿no?, de las aguas residuales, que funciona, claro que sí. Mire, son terraplenes amplios, ¿no?, que a través de la oxigenación estos pueden ser tratados, ¿no? Asimismo, pues tiene un bypass con o sin rejas. Este bypass nos permite retener los sólidos que vienen de las aguas residuales, porque, valgan verdades, la educación sanitaria en el Perú es muy baja, ¿no? Tenemos, los indicadores son bajos, hay un mal uso del servicio y eso recae, pues, en altos costos de mantenimiento y de operación, ¿ok? Entonces, disculpen, aquí podemos ver, para este caso, vemos un tanque INCO, ¿no? Que este es un tipo de tratamiento también que se tiene en los sistemas de plantas de tratamientos de aguas residuales y que en Lima hay muchos de estos casos, ¿no? Si ustedes se toman la molestia de ir a visitar algunos de los, digamos, de las zonas rurales, la mayoría en la época de Funcodes hicieron más tanques sépticos, y en la época con transferencia del ministerio se trabajaron, en este caso, los tanques INCOF, ¿no? Estos tipos de tratamiento ayudan también a las aguas residuales, ¿no? A retener estos sedimentos y poder, en este caso, tratarlas, ¿no? Para eso este tanque INCOF tiene varios elementos, varias partes que tienen un funcionamiento especial, ¿no? En este caso tenemos la ventilación biogás, la salida de lodos, la cámara de digestión, el almacenamiento de lodos, ¿no? Para lo que corresponde a la cámara de digestión es donde básicamente se asientan los sólidos, ¿no? Porque si ustedes ven acá en la parte final, ahí se almacenan los sólidos, no es cierto, y por aquí vemos cómo es que salen estos lodos al lecho de secado, ¿no? Entonces, podemos ver que esta cámara de sedimentación sirve para ayudar a separar el agua o los líquidos, ¿no?, de los sólidos. Entonces, la idea es que cuando esto pase al siguiente tratamiento, que muchas veces suele ser un filtro biológico, ¿no es cierto?, esto pueda ser tratado sin problema. Entonces hay que reconocer cada uno de estos elementos y conocer su funcionamiento para que ustedes puedan identificar. Entonces aquí ya vamos a entrar netamente al cuestionario y quisiera que me presten mucha atención aquí con la intención de que podamos, digamos, conocer un poco más de cada una de estas tecnologías y cómo vas a vaciar esta información al módulo 5. ¿Ya? Pero antes de ello, recuerda, a ver, voy a ir un ratito al aplicativo, al diagnóstico PNCR, por favor. Sé que esta presentación es un poco cansador para muchos de ustedes. Por favor, no se me duerman, presten atención para que puedan no cometer errores que cometieron el año pasado, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, entran a diagnóstico PNCR, ingresan y vamos a ir en lo que corresponde a la información que ustedes tienen que tener para que puedan trabajar con los cuestionarios, ¿no? Pero antes de ello, disculpen, aquí, un ratito, voy a cerrar la sesión. Aquí donde me dice cuestionarios, yo voy a abrir en la entrada nada más, y aquí ustedes van a poder ver el cuestionario del módulo 5. Esta información se va a ir sincerando. Si es que hubiera alguna modificación al cuestionario, inmediatamente se actualiza en el aplicativo DATAS, en el Drive que se comparte, y ahí van a tener ustedes acceso a la información. Pues no se compliquen, de repente a veces me dicen, ingeniera, pásame el cuestionario, quiero este tipo, no tengo el cuestionario de VS de hoyo seco ventilado, no tengo el cuestionario 5.5, no tengo el 5.6, no lo tengo. Entonces ahí viene el dolor de cabeza, ¿no? Cuando todo está en el aplicativo DATAS, tú haces clic y ahí te vas a encontrar con todas las fichas del módulo, ¿no? Inclusive aquí mismo, ¿no es cierto? Como ustedes lo han podido ver, disculpen, aquí en cuestionario ustedes pueden ver que está toda la información, ¿no? Y así mismo, a ver un ratito, a la hora de entrar también podemos observar, ¿ya?
Entonces, listo. Entonces vamos ahora con la presentación del PPT, ¿ok? Un ratito. Acá en hoyo seco ventilado, vamos a ponerlo en modo presentación. ¿Cómo es que ustedes? Vamos a hacer la prueba con dos de estas opciones. No sé, ustedes puedan elegir, o qué le parece si hacemos 3, el hoyo seco ventilado, el alcantarillado y el tanque séptico mejorado. Y de manera rápida, porque algunos de ustedes ya lo conocen, ya no es nada que no se haya visto con anterioridad, pero la idea es que les quede claro, sobre todo a los que son nuevos. Eso es importante. Los que son nuevos son los que no van, de repente requieren empaparse más del tema, ¿ok? Hacemos clic aquí y podemos ver, un ratito, que el módulo 5.1 corresponde, ¿no es cierto?, al hoyo seco ventilado. Un ratito que me ya. ¿Qué me dice aquí? Vamos. Ya les expliqué en qué consiste cada uno de los elementos de este tipo de tecnología, ¿no es cierto? Tiene su hoyo, su losa, su terraplén, su caseta y sus aparatos sanitarios. Pero acá es importante ver, por ejemplo, que se deberá llenar una ficha. Pero esperen, aquí antes de empezar con esta, quiero arrancar con esta presentación. Miren, cuando ustedes vayan al módulo 5 se aperturará solo si marcó sí. Miren, si en la pregunta 107 dice, el centro poblado cuenta con un sistema de disposición sanitaria discreta y unidad básica de saneamiento, inmediatamente se va a aperturar el módulo 5. Pero si ustedes le ponen que no, inmediatamente no se activa esta ventana. Entonces es importante que ustedes la pregunta 107 la sincericen, ¿ok? Lo sinceren. Recuerda que la información en el módulo 5 es fundamental, en el cual tú tienes que ubicar el departamento, la provincia, el distrito, el centro poblado, el código vigeo, ¿no es cierto?, para que puedas levantar esta información. Ahora, ¿de dónde lo sacas? Del aplicativo DATAS. Recuerda que esta información ya lo tienes en el aplicativo DATAS. Pero ya tu cuestionario también puede ir con esta información ya trabajada, ¿no? O sea, en tu cuestionario ya puedes ir llenando esta información, que es lo mismo para todos los cuestionarios. Entonces, aquí, por ejemplo, en lo que corresponde a la ficha, recuerda que la pregunta 500 nos indicará el resumen total de viviendas. O sea, lo que tú ya vas a trabajar, ¿no? Porque esto no lo vas a digitar, lo vas a trabajar en tu padrón y en tus fichas recogidas 5.1, 2, 3, 4, 5. Esto automáticamente acumula la cantidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso te dice, la información de la ficha no podrá digitarse, puesto que será la suma automática de todas las fichas del módulo 5 llenadas en el aplicativo, por lo cual la información que obtengamos de esta ficha nos servirá para corroborar el número final de viviendas del centro poblado. ¿Ok? Entonces pasamos a la siguiente y nos dice, la ficha nos orienta. ¿Cuántas fichas submódulo 5 deberíamos de tener según el tipo del sistema de alcantarillado? ¿No es cierto? Entonces la suma total de VS debe ser igual al dato de la pregunta 500A. ¿No? En el cual ahí me está dando por categoría el tipo de hoyo seco ventilado, compostera doble cámara, zona inundable y tanque séptico. Y aquí se va, según el módulo que tú llenes o la ficha que tú llenes, inmediatamente se va a poder almacenar esta información acá. En caso de que una red de alcantarillado sanitario atienda a más de un centro poblado, se deberá indicar los nombres de los centros poblados sin contar el centro poblado en el cual estamos aplicando la ficha. Si yo tengo en un centro poblado dos sistemas independientes con sistemas de alcantarillado, vas a tener que registrar las dos, o sea, definitivamente. O si un sistema de alcantarillado abastece a 2 centros poblados, también tienes que registrar esa información. Entonces, acá ahora sí ya podemos empezar con el módulo 5.1, en el cual nos dice pues sus partes, cómo está compuesta, y asimismo, pues aquí debes de tener en cuenta la ubicación geográfica, ¿no? Apoyarte de la información en el aplicativo DATAS para identificar el centro poblado al que se irá.
Si el centro poblado contara con más de un sistema de agua o prestador, asegúrate en identificarlos correctamente. Los códigos de sistemas de agua y de prestador se mostrarán en una lista desplegable en el DATAS para ser elegidos. Recuerden, en el aplicativo DATAS ustedes tienen esa información del código de prestador, el código de sistema, si es padre, si es hijo, ustedes van a encontrar toda esta información en el aplicativo DATAS, ¿ok? Y en tu ficha, recuerda que tú tienes que empezar. Si tú tienes 20 o 50 o 100 viviendas, pondrás 1 de 100, 2 de 100, 3 de 100, es lo que nos tiene que registrar en los datos que tú vas a recoger en campo, ¿ya? Y también nos está preguntando cuántas VS tiene la vivienda, y aquí te está dando para que tú lo llenes. Entonces, esta información, por ejemplo, del departamento, de la provincia, del distrito, del centro poblado y del código vigio del centro poblado van a ser repetitivos. Entonces, ahí esta información puede ir ya idem para todas tus fichas. Lo que va a cambiar siempre va a ser el nombre y los datos de la vivienda, ¿no? Entonces, aquí te está pidiendo, por ejemplo, el número del titular, del DNI del titular, te está pidiendo también sus nombres, ¿no? Ya un dato importantísimo es en qué año fue construido, y ese dato es el que a veces no se responde de manera adecuada, ¿no? Entonces, ¿quién la construyó? Si tuvieras ese dato, excelente, ¿no? Y también te dan opciones de autoconstrucción, si fue un proyecto, y cuál es el uso que le da a esta VS de bioseco ventilado, ¿ok? Entonces, pasamos a la siguiente. Asimismo, en lo que corresponde a datos de la vivienda, asegúrate pues de anotar correctamente el número de documento de identidad y los nombres del titular, porque usualmente ahí viene el problema, ¿no? Que a veces estos datos no están registrados correctamente. Asimismo, en este aplicativo DATAS, en algunos casos, espero que este año ya se identifiquen todos los números de DNI. Al momento que los ingresas deberían darte automáticamente el nombre de la persona o que le corresponde ese número de DNI. Esperemos que este año pues el 100% tenga esa opción de que no tengas que estar registrándote, creando el nombre de la persona. Si la construcción fue realizada con los recursos del titular, se considera autoconstrucción, ¿cierto? Eso es importante también mencionar. Y el año que les comentaba que es necesario, ¿no? Asimismo, en el caso de la infraestructura, recuerden que tienes que seguir la lógica para evitar incoherencias. Solo si cuenta con los elementos contestarás la pregunta. Si presenta daños y si a su vez solo presenta daños, pues tienes que identificar qué tipo de daño y dar una pequeña descripción ahí en donde te está marcando el cuestionario. Entonces, también es importante que en el hoyo seco ventilado puedas identificar lo que es una taza especial, ¿no es cierto?, que cumpla con las funciones sanitarias, y no de repente que sea una taza de madera o que sea una taza de cemento. Esas no cumplen con las especificaciones, ¿no? La losa debe ser de concreto, no puede ser una losa de madera. Si tú ves que la losa es de madera, ya no es un hoyo seco ventilado. Y cuando hablamos de paredes, y hablamos de paredes de ladrillo, pero en caso de hoyo seco ventilado más van a ser de calamina, de material prefabricado, como les decía, por su traslado, ¿no? Y asimismo, pregunta quién realiza el mantenimiento, y eso sí tienes que indicar, ¿no? También ten en cuenta que si tiene cortinas, plástico, mallas, pues no corresponde a un hoyo seco ventilado. Recordar que la caseta debe ser reubicable debido a la connotación de hoyo. Eso ya lo habíamos comentado, ¿no es cierto? Es por eso que debes medir si hay espacio suficiente para una futura reubicación de esta estructura, ¿no? Entonces, por eso es que también es importante recoger la percepción del jefe de familia respecto a la pregunta 506, donde nos dice, se deberá indicar si la UBS se encuentra limpia en el momento exacto de la aplicación de la ficha. Entonces, de repente ellos ni lo limpian nunca, eso es algo que tienes que mirar, y es visual, tu evaluación es visual, ¿ok? Recordar que la pregunta 507 solo se responderá si nunca ocasionalmente usan la UBS. Eso es importante. Tenemos que saber si usa, si hace el mantenimiento. Es importante conocer si tiene daño esta UBS de hoyo seco ventilado, ¿no es cierto? Entonces,
Está dividida pues en caseta, en su hoyo, ¿no es cierto? Lo va a calificar de esa manera en el cuestionario. Por ejemplo, ahora te está diciendo sobre la caseta de aseo personal, si tiene ducha, si tiene paredes, si tiene losa, techo. Esta caseta para aseo personal no es la misma de la caseta para taza especial. Sí, pues porque a veces están pegadas entre sí, pero no discurren en un solo hoyo, ¿no? Este tipo de caseta que a veces se suma, que el usuario lo construye, lo hace para su higiene personal, lo hace en una caseta separada y con su propio tratamiento, ¿no? ¿Cuándo no puedes decir que eso yo seco ventilado? Cuando se te presente una de estas casuísticas, ¿no? Como puedes ver, pues no tiene caseta, la taza es de cemento, la losa es de madera o de palos, no tiene puerta y tiene cortina. Estos no cumplen los criterios de identificar como una VSD hoyo seco ventilado, ¿no? Definitivamente no corresponde. Ahí, ojo, que le pondrías, ¿tiene VS? No tiene, lo vas a calificar de esa manera, ¿ok? Entonces pasamos al módulo 5.2 en compostera. Yo creo que en vez de compostera trabajamos lo que es tanque séptico mejorado, ¿ok? Y en esta parte podemos ver, ¿no es cierto?, de qué se trata. Ya habíamos comentado de manera introductoria qué es un tanque séptico mejorado y acá en la imagen lo puedes ver, digamos, cómo es que están sus componentes, cómo funcionan, ¿no? En algunos casos puedes ver que las casetas son de ladrillo, en otros van a ser de adobe, siempre van a tener una conexión de agua, siempre va a tener una conexión que va directamente al tanque séptico para el caso del inodoro, para las heces y los líquidos ingresan en un solo lugar, pero también el agua de la ducha ingresa ahí. Para el tratamiento de los líquidos puedes tener un pozo de percolación con una zanja de infiltración, ¿no es cierto? Va a tener una caja de registro. Toda esta información que lo tienes en el cuestionario te va a permitir identificar a esta VS de tanque séptico mejorado, que es más conocido como arrastre hidráulico. Entonces acá, ¿cómo vas a llenar? Idem que las otras, ¿no? La ubicación geográfica, igual, tener en cuenta el nombre del jefe de la familia, ¿no? En qué año se construyó, si fue construida por él mismo o por algún proyecto. Esta información es muy típica a la anterior. Igual en el tema de anotar el documento de identidad, el año de construcción, esos datos son fundamentales. Y en el caso de la infraestructura ahí marca la diferencia, ¿no? Ahí vamos a tener dividido de repente en dos componentes o hasta en tres, ¿no? Pero en este caso es la caseta, el tanque séptico. Pero este tanque séptico puede ser de dos tipos. El tanque séptico de concreto también puede ser un tanque séptico mejorado, que es más conocido, llamado biodigestor, que es lo que en los últimos años se está utilizando, pero hace muchos años se trabajaba con los tanques sépticos de concreto. Entonces, ahí tienes tú que identificar a cuál de estos pertenece, ¿no? Debes de seguir como los anteriores cuestionarios de yo seco ventilado, que tiene una lógica y razón de ser. No puedes empezar a llenar de abajo hacia arriba. Empieza siempre con la lógica del cuestionario, ¿no? Así evitas incoherencias y además verifica cada uno de los elementos. Pregunta, ¿tiene o no tiene el elemento? Y si tiene, presenta daños. ¿Qué tipo de daños? Descríbelo, coméntalo, ¿no es cierto? Entonces, eso tienes que llenar en el cuestionario. He visto cuestionarios que están simplemente encerrados. Tiene sí, sí, sí o no, no, y lo demás no lo completa. Y tiene que completarse y encerrar las preguntas claves. El material predominante, ¿qué es? Ladrillo, madera, prefabricado. ¿Realiza mantenimiento? Sí, no, ¿con qué frecuencia? ¿No es cierto? Después me está hablando de cada cuánto tiempo realiza este mantenimiento. Entonces, ahí debemos nosotros tener en cuenta ahí un ratito, ya. Podemos ver cada uno de estos: ladrillo, madera, adobe, calamín. ¿Quién realiza el mantenimiento? El propietario, la JAS, la entidad privada, ¿no? Se debe entender por paredes de la caseta aquellas que cumplen con las condiciones que te dice el cuestionario. Igual en el otro
componente que está dividido es el tanque séptico, que también tiene sus elementos, ¿no? El tanque séptico tiene su caja de registro, su cajita de lodos, y también el tanque séptico biodigestor está igual, tiene biodigestor, tiene también su caja de registro, su caja de lodos, y sus respectivas preguntas muy similares: ¿haces mantenimiento, no haces, tiene, no tiene, presenta daño, no presenta daño? Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? En el momento del llenado del cuestionario. Asimismo, recuerda, ¿no?, que tienes que ser preciso con el sistema complementario para la disposición de líquidos, o sea, si es una zanja de infiltración, si es un pozo de precolación. La zanja definitivamente es un tratamiento de líquidos donde se ponen plantas, en cambio el pozo siempre va a nivel de terreno natural y muchas veces está sellado, por lo tanto es diferente, uno va expuesto y el otro va debajo del terreno natural. Entonces hay que tener en cuenta... No se escucho. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí se escucha. Ah, ya, ok, gracias. Gracias por... De repente estoy hablando muy bajito. Ahora vamos a entrar a una parte que creo que la mayoría tiene este caso, que es el módulo 5.5, ¿no? En el módulo 5.5, a ver, voy a tratar de un poco quitar ya. En el módulo 5.5 vamos a evaluar el estado sanitario de la infraestructura que corresponde a red de alcantarillado sanitario. En esta parte es importante detenernos porque la mayoría de los distritos de Lima tiene esta casuística. Y para que ustedes, digamos, estén más tranquilos con el desarrollo de este cuestionario, quiero que presten atención a lo que consiste, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de un sistema de alcantarillado, es que la forman tiene varios componentes. Cuando hablamos de alcantarillado sanitario, en el módulo 5.5 hace mención a la PETAR. Entonces, quiere decir que la red de alcantarillado sanitario que corresponde al módulo 5.5, ficha 5.5, vas a encontrar datos del alcantarillado sanitario y también datos de la PETAR. ¿Ok? Entonces, pasemos. Ahí. Ya. Entonces, acá podemos tener una red de alcantarillado convencional y también tenemos una red de alcantarillado condominial. Puede que se presente cualquiera de estas situaciones in situ, cuando ustedes vayan a hacer la visita, pueden encontrarse con una red de alcantarillado convencional en el cual va una red colectora, una red donde recibe pues toda la descarga residual de todas las viviendas, ¿no es cierto?, que están en la zona concentrada. Entonces, es importante que ustedes identifiquen, pues, cuando es una red de alcantarillado convencional, ¿no? En cambio, en la red de alcantarillado condominial, pues, van por sectores, en el cual se puede ver que cada una de las casitas trabaja con una caja condominial. Estas tienen una ramal condominial que descarga a un buzón, ¿ok? Entonces, habiendo conocido un poco más de ello, vamos nosotros a ver lo que corresponde a la ubicación geográfica de este cuestionario, ¿ok? Nosotros vamos a ver acá, en lo que corresponde al 5.5, vamos a ver los datos que son idem para todos, ¿no? La ubicación geográfica, los datos de la red, en este caso ya este módulo se maneja diferente. ¿Por qué? Porque acá vas a recoger información de lo que corresponde a la red de alcantarillado. Pero igual, tú vas a manejar, vas a tomar como referencia lo que está en el aplicativo DATAS, ¿no?, previo, para que puedas también llevar tus formatos que corresponden en el recojo de información en campo. Acá hay datos medulares que sí quisiera que ustedes lo tengan en cuenta, porque estos datos medulares nos van a permitir a nosotros, por ejemplo, ver la cantidad de sistemas de alcantarillado en el centro poblado. Hay uno, hay dos. El sistema de alcantarillado, ¿cuántos son? ¿En qué año se construyó? Eso es importante, ¿en qué año se construyó? Y respecto a la infraestructura, te está preguntando quién administra este sistema de alcantarillado. Si lo administra la EPS, inmediatamente se cierra todo el cuestionario. Pero si lo administra, de repente, no lo administra la EPS, perdón, se apertura pues el resto de las preguntas, ¿no? Y nos dice, en épocas de lluvia, el sistema presenta complicaciones en su funcionamiento, se cuenta con los planos de la red de alcantarillado y el tipo de alcantarillado, tal como se les mencionó
en la anterior presentación. Asimismo, aquí vas a poder ver lo que son conexiones domiciliarias, ¿no es cierto? Aquí, cuando nosotros hablamos de conexión domiciliaria, nos referimos a las cajas de registro que están a la entrada de la vivienda. Recuerda que los componentes del sistema son las conexiones domiciliarias, porque vas a tener cajas de registro, vas a tener redes colectoras, líneas de conducción, vas a tener plantas de tratamiento. En esta ficha vas a tener que llenar todo ese cuestionario, ¿ok? Todos esos datos. Por ejemplo, acá nos están preguntando, ¿cuántas conexiones domiciliarias hay? ¿No? Que es la caja donde tú vas a recoger la información. Puede ser la caja de la vivienda o también la caja condominial. Nos pregunta también el tipo de red de alcantarillado que tienes, PVC, ¿qué tipo es el que está, el tipo de red de alcantarillado que hay en ese centro poblado? ¿Qué tipo de material? ¿Se realiza mantenimiento? Asimismo vas a ver las cámaras de inspección, en este caso van a ser los buzones, ¿no es cierto? ¿Realiza mantenimiento al buzón o no realiza mantenimiento al buzón? Recuerda que los buzones pues son las unidades de inspección, ¿no es cierto? Y están ubicadas principalmente en todas las avenidas. Ya ustedes lo conocen, estos buzones, y hay que cuantificar cuántos buzones hay. Algunos están enterrados. No adivinen la cantidad de buzones, tienen que dar un dato exacto de la cantidad de buzones que tiene. Indistintamente si funciona o no funciona, hay que saber la cantidad de buzones que hay ahí. Luego, también nos va a hacer pregunta referida a la PETAR, ¿no? Donde nos puede decir aquí, por ejemplo, cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales tiene. Recuerda que tú en el módulo 1, en la pregunta 108, te dice ya de antemano qué tipo de disposición sanitaria, discretas tiene la familia en el centro poblado. Tiene una PETAR y tienes varios casos, sistema alcantarillado con PETAR, sistema de alcantarillado sin PETAR, ¿no es cierto? Eso es lo que en el módulo 1 tú ya vas a ir más o menos conociendo antes de ir a campo qué tipo de sistema cuenta este centro poblado. Y en base a ello, pues vas a llevar tus cuestionarios y te va a servir como una información de base, ¿no? Entonces, acá me está hablando, ¿cuenta con una planta de tratamiento, sí o no? Y si cuenta con planta de tratamiento, pues vas a identificar cuántas plantas de tratamiento tiene, ¿ok? Listo. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. Nos dice, por ejemplo, en este caso, esta PETAR, si es que pones que sí tiene, va a empezar con la calificación de esta planta de tratamiento residuales. Si tiene un pretratamiento, si tiene un tratamiento primario, un tratamiento secundario. Usualmente en la zona rural vas a encontrar tratamientos, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Gracias. Entonces acá tenemos que saber diferenciar que existen tanques sépticos como PETAR, pero si no cuentan como una red de alcantarillado, solo se trata de un tratamiento complementario. ¿Ok? Entonces vean eso, por favor, al momento de llenar el cuestionario. Acá, por ejemplo, ustedes usualmente en la zona rural van a tener una cámara de rejas y también van a tener como tratamiento primario o un tanque séptico o un tanque INJOF. Eso es lo que usualmente van a encontrar en la zona, ¿no? Asimismo, también en el tratamiento secundario pueden encontrar, pues, otros tipos de tratamiento que son de proceso aerobio, de proceso anaerobio, ¿no? Y en este caso, el proceso aerobio puedes identificar a lo que son los filtros biológicos, los filtros de arena, y en el proceso anaerobio es diferente, ¿no? Ahí necesitas bacterias para tratar en este caso la biomasa. Entonces, estos casos, la laguna, para el caso de Lima es casi imposible encontrarlo, ¿no? Entonces, por eso es que usualmente si tú no tienes nada de eso, simplemente le pones una raya roja a aquello que no tiene, que no cuenta con ese componente y sus elementos en la PETAR. Aquí sí es importante, por favor, revisen bien este cuestionario porque tienen que llenar toda la información. Me hace preguntas referidas al mantenimiento, me pregunta si se realiza, cuánto tiempo se realiza mantenimiento, y la verdad que en Lima es bien poco o casi nada el tratamiento que se hace o el mantenimiento que se hace a estas estructuras, ¿no? Muchas veces desde que se construyó, ahí se mantiene.
Importante mencionar que en algunos casos hay cercos perimétricos y acá te dice de qué tipo es este cerco perimétrico y lo identifiques, ¿no? Para conocer el estado situacional de esa petar. Entonces, a partir de la pregunta 519 nos enfocamos en el punto de disposición final de tenga o no tenga petar. Y eso es importante también porque ahí vas a recoger los datos de las coordenadas del punto de descarga, ¿no es cierto? Vas a georreferenciar esa información. Esta georreferenciación vas a tener que hacerla en dos situaciones, cuando tiene petar y cuando no tiene petar. Entonces, tomas lectura cuando tiene petar en la pregunta 518, la vas a tomar lectura como un antes o un punto inicio y en el punto final en la pregunta 520. Lo que es diferente a la alcantarillado sin petar, porque tomas lectura en el punto de descarga, que sería la pregunta 520, porque se entiende que va directo, ¿no es cierto?, al cuerpo receptor. En cambio, cuando tiene alcantarillado, primero pasa por un tratamiento y ese punto de tratamiento, que es el punto de descarga, lo vas a tomar como en la pregunta 518, en el antes, ¿ya? Entonces, este módulo 5.6 es la conexión intradomiciliaria. Es idem colocar los datos referidos a ubicación geográfica, departamento, provincia, distrito, datos del titular de la vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, aquí debes asegurarte de anotar correctamente los datos del jefe de familia o del dueño de la vivienda para que el padrón no haya errores, ¿ok? Entonces, en la infraestructura de la conexión intradomiciliaria, pues vas a tener también que llenar como una secuencia lógica. Y acá está dividido básicamente aquí el baño, que es la caseta en sí, que se entiende por la caseta, y cada uno de sus elementos que la conforman, ducha, inodoro, lavatorio, paredes del baño, techo del baño, puerta del baño y todo lo necesario, te va a preguntar, ¿tiene o no tiene? Presenta daño y vas a describir qué daño presenta. Al igual que el resto, te pregunta el material predominante, quién realiza el mantenimiento, cuándo se construyó, etc., etc., que son información muy similar a las otras fichas de conexión domiciliaria, ¿ok? Entonces, este es el padrón de viviendas en el cual vas a registrar toda la información de las viviendas, ¿no es cierto? Indistintamente viva o no viva, las vas a categorizar por edificaciones, pero tu padrón debes de almacenar toda la información de las viviendas. O sea, en este padrón de viviendas debo identificar a todas las edificaciones, viviendas, instituciones, organizaciones, etc. Deberás de registrar los sistemas de agua previo a la salida de campo. El primer registro recibirá el código 1. Claro, si ese sistema de agua ya tiene un código y es solamente un sistema, tú colocarás pues ese código de ese sistema, de ese centro poblado, ¿ok? Entonces, pasamos acá, por ejemplo, cuando el caso es una VS, ¿no es cierto?, está en una chacra o en un terreno sin propietario, el tipo de edificación se marcará 12, que es terreno sin vivienda. Cuando cuenta con conexión de agua potable, por ejemplo, y queremos saber si es abastecida por el sistema de agua, y en la pregunta código del sistema de agua se colocará el código asignado en la sección A, para saber por cuál de los sistemas de agua es abastecida. La flecha negra indica que la columna en naranja se llenará solo si respondió que la vivienda no cuenta con VS. Claro, si la vivienda dice no cuenta con VS, inmediatamente te pregunta, por ejemplo, qué tipo si marcaste que no, qué tipo de disposición discreta actualmente tiene, ¿no? Entonces, ahí es importante ver este padrón, lo que nos refleja y lo que quiere recoger de información en el campo. En el tipo de edificación está categorizada como vivienda habitada en uso, A, como deshabitada, B, y como deshabitada sin uso, C. La B, deshabitada temporalmente. Nos pide que cada una de las viviendas coloque sus coordenadas y su altitud. Te pregunta si cuenta con conexión de agua potable, sí o no, ¿no es cierto? Y asimismo el código del sistema de agua. La vivienda cuenta con VS, sí o no. Si cuenta con VS, te dices cuántas VS tiene esa vivienda, el número del DNI del titular, los datos del titular y cuántos miembros viven en esa vivienda, ¿ok? Entonces, si tú pones que no, el tipo de disposición discretas que actualmente usa,
puede ser que ni siquiera tenga, y eso ya está codificado y cuantificado ahí en el, o está codificado, perdón, aquí en el cuestionario, ¿ya? Entonces, aquí lo tenemos, mira, en el caso de las viviendas nos pregunta, vivienda, código 1, institución educativa 2, PRONOI inicial 3, y así sucesivamente según el tipo de edificación. ¿Ok? Entonces, aquí en el padrón de viviendas de alcantarillado que le dije que era el número 2, vas a encontrar la misma información. La diferencia es que este caso, por ejemplo, me hace preguntas también muy similares, el tipo de edificación, las coordenadas, pero acá me dice, ¿el baño está conectado a la red de alcantarillado? Es lo que me está preguntando. ¿El baño está conectado a la red de alcantarillado? Si pones que sí, te dice cuántos baños tiene esta vivienda, quién es el dueño, los datos y el número de miembros de la vivienda. Pero si no está conectado a la red, te pregunta por qué no está conectado a la red y qué tipo de disposición sanitaria excretas cuenta actualmente. Ese es el dato que tienes que recoger en el caso de padrón de viviendas en red de alcantarillado, que es el padrón de viviendas número 2. Y en VS es el padrón de viviendas número 1. ¿Ok? La leyenda es igual que la anterior. La diferencia es que acá hay motivos por los cuales no están conectadas a la red, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de que no está conectado por desnivel, es 1, por falta de recursos es 2, por lejanía es 3. Esos son los motivos que tú vas a calificar y enumerar según corresponde. Recuerda que debes registrar la información de todas las viviendas del centro poblado. Si se trata de un centro poblado que cuenta con red de alcantarillado sanitario, de igual manera se debe ir casa por casa para completar el padrón de viviendas del red de alcantarillado. ¿Ok? Entonces, ya habíamos visto el anexo anteriormente, y acá viene una tercera etapa, porque tú ya recogiste toda la información de campo. Ahora lo que vas a hacer es registrar en el aplicativo DATAS. ¿Cómo lo vas a registrar? De la siguiente manera. Primero, tienes que ver que hayas culminado tu trabajo de verificación en el centro poblado seleccionado. El equipo del ATM deberá registrar la información en el aplicativo DATAS. Este registro debe realizarse con la debida anticipación y asegurándote que lo registrado en el aplicativo corresponde estrictamente a la información recogida y validada en campo con las autoridades. Entonces, recuerda que una vez que recoges tu información de campo, vas a trabajar toda esa información de padrón de viviendas, lo vas a vaciar al aplicativo DATAS y tu cuestionario también. Y vas a adjuntar esos medios verificables. En el aplicativo DATAS, en cada vivienda cuente con VS, debes registrar la información que según el módulo que le competa, o el 1, o el 2, o el 3, o el 4. ¿No? Asimismo, para el caso de los centros poblados, donde el sistema de alcantarillado es compartido, o sea, es por otros centros poblados, se debe registrar las redes por cada centro poblado. O sea, tu cuestionario, si son 3 centros poblados, 3 cuestionarios. En las viviendas que cuentan con baños conectados intradomiciliaria, vas a tener que aplicar tu cuestionario el módulo 5.6, que son conexiones intradomiciliarias porque están conectadas a la red. Conexión domiciliaria es la que está en la red de registro de la vivienda, ¿no? En la cajita de la vivienda. Entonces, recuerda eso. Y un dato importante es que los formatos con la información recopilada en campo deberán debidamente ser archivadas y tenerlas en la oficina del área técnica municipal. Cuando vaya a la supervisión de monitoreo, esos formatos deben estar in situ, porque si no se encuentran, ojo, se da por incumplida la actividad. Y eso se los pongo de alerta porque se van a hacer visitas de campo. Las municipalidades que hayan registrado en el módulo 5 la información de la verificación al 100%, en el año 2021 debes actualizar la información considerando tu valla de 400 viviendas como mínimo. ¿Ok? Tu medio de verificación, plano, catastro, croquis de la ubicación de las viviendas a nivel de centro poblado, remitido a través del submódulo 5 del aplicativo DATAS. ¿Cuándo se vence? El 31 de agosto. Registro de la información por edificación en el submódulo del aplicativo DATAS según estructura definida hasta el 31 de agosto. ¿Ok? Ahora, importante aquí, vamos a hacer los 5 minutos en el aplicativo DATAS. Vamos a entrar al aplicativo un ratito para que conozcan un poquito de ya. Acá en el aplicativo sí lo pueden ver, ¿no? Entramos en lo que corresponde al módulo 5, vas a entrar a padrón general, ¿ok? Aquí en padrón general. Pero al mismo tiempo, aquí donde dice base de datos,
tú vas a encontrar todos tus reportes del módulo 5, ¿ya? Y aquí en Padrón General, tú vas a ver aquí todos los datos de todos tus centros poblados. En este caso es mío, como soy supervisora, van a aparecer todos los distritos, pero a ti te va a aparecer solo de tu distrito. Vamos a elegir un distrito. Primero la provincia. Vamos a elegir a Canta, elegimos a Santa Rosa de Quibes, ¿no? Y buscamos. Y aquí podemos ver, mira que está categorizado de la siguiente manera. Tienes acá alcantarillado, tienes viviendas. Entonces, tú si tienes alcantarillado, vas a registrar aquí la información del alcantarillado, ¿no es cierto? Y vas a empezar a trabajar según tu padrón que hayas recogido la información en cada. Recuerda que cuando tú hagas clic acá, ¿no es cierto? Vas a poder ver, si tú quieres agregar, pones agregar la red y aquí te vas a ir directamente a toda la información del 5.5, ¿no es cierto? El año de construcción. Todo lo que me dice el cuestionario, todo está aquí, señores. Todo está ahí, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, se trate de acá, de las VS, en este caso vas a ingresar, agregar vivienda, y según lo que te corresponda, pues vas a llenar aquí la georreferenciación, los datos de edificación, conexión de agua, y acá te viene una pregunta, ¿el centro poblado cuenta con red de alcantarillado? Si le pones sí, se va a activar pues el 5.6, que es tu cuestionario para lo que corresponde al levantamiento de información para los que tienen alcantarillados.